Venderle una gran cuenta no es lo mismo que venderle a una pyme o que un cliente individual, eso ya lo sabemos. La cuestión es qué tienes que hacer o qué tendrías que hacer para venderle a una gran empresa. Pues para ello necesitas convertirte en un consultor. Podríamos llamarlo consultor estratégico, pero vamos a decirle, tienes que dedicarte a la venta consultiva. Y justo de eso, de cómo se crea la venta consultiva para captar clientes corporativos grandes, gran cuenta, es de lo que quiero hablarte en este episodio de cómo utilizar técnicas avanzadas de venta consultiva. Si estás preparado, comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayuda a vender más, que te ayuda a tener mejores resultados y a encontrar el equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, que no es poco. Y a trabajar ambas áreas, que al final hay que buscar el equilibrio y no puedes ser mejor profesional si no eres mejor persona. Como te contaba en la introducción, la venta consultiva es la única manera de acercarse a una gran cuenta, porque es lo que te va a diferenciar de la mayoría de las empresas o de la mayoría de las personas que se acercan a una gran cuenta haciendo una aproximación un poco diferente. Las grandes cuentas son los mayores ingresos, también son los mayores riesgos, son los que consigues tener una relación comercial más a largo plazo, te dan estabilidad financiera, aunque ya sabes que tienes que tener cintura para poder manejar si tardan un poco más en pagarte, pero también implica un ciclo de venta mucho más largo, un montón de decisores, que ya sabes que tienes varios podcasts donde te hablo de cómo vender teniendo en cuenta distintos tipos de decisores en un proceso de compra, y también hay que tener en cuenta que la gran cuenta tiene un proceso de compra mucho más complejo. Así que saber cómo manejar la venta consultiva en este entorno es lo que va a hacer que te diferencie y que acabes cerrando más ventas. Por eso hoy quiero contarte cómo posicionarte como un asesor en gran cuenta, que sepas cómo navegar, sabes que me encanta el símil de la navegación, cómo navegar entre estructuras corporativas quizás más complejas o que están acostumbrado y qué técnicas tienes que utilizar, bueno, pues para conseguir al final el objetivo, ¿no? Que es cerrar más ventas y sobre todo generar esa relación y esa conexión en el medio y en el largo plazo que te permita tener una continuidad en el tiempo. Ya sabes que este episodio es para todos aquellos que cada mes apoyáis el podcast de las ventas con 2,99 € al mes y que ya lo vais a poder hacer tanto en iVoox como en Spotify y poco a poco irá llegando al resto de plataformas. Y lo podéis hacer directamente desde la plataforma de podcasting que estéis utilizando habitualmente. Bien, vamos a entender, déjame que pase muy por encima la diferencia entre venta consultiva y la venta, no sé, tradicional o la venta más habitual, ¿no? En la venta más habitual, la tradicional, generalmente uno se centra en el producto o en el servicio, mientras que la venta consultiva se cambia radicalmente el foco y se pone el foco en el cliente, en sus problemas, en su casuística, en su negocio y al final en cómo, tienes que hacer un poco la traducción, cómo lo que tú vendes es lo que soluciona sus problemas. Fíjate que no significa necesariamente que cuando haces venta tradicional no pongas ese foco, que de hecho la mayoría de la gente deberíamos utilizar la venta consultiva y entender a otra persona desde me da igual que estés vendiendo una barra de pan que estés vendiendo un sistema hiper mega complejo. Deberíamos de centrarnos en entender al cliente y asesorarle. Pero bueno, vamos a diferenciarlo aquí para que no se me vaya este apartado mucho más largo de lo que tenía pensado. Digamos, como te decía, que la venta tradicional se basa en el producto, incluso en sus beneficios, ya sabes que no se vende nunca por características, y que la venta consultiva lo que haces es un diagnóstico del cliente antes de ofrecer una solución. Y fíjate que
aunque tendrías que hacer el diagnóstico, en la venta a gran empresa, en la venta consultiva lo haces siempre. Yo creo que es que no tendríamos que pensar en otra venta que no fuera consultiva. Mínimo 2 preguntas, 3 antes de vender algo a alguien, ¿no? Eso ya te posiciona como una persona diferente. Entonces, ¿qué mentalidad, qué cosas tienes que tener en cuenta para forjar esa mentalidad de vendedor o consultor? Vendedor consultor quizás, ¿no? No me gusta tanto utilizar la palabra estratégica porque suena como, oh my goodness. No, simplemente qué mentalidad tienes que tener para convertirte en un vendedor consultor. Pues mira, para vender a grandes empresas, sobre todo debes de ser alguien de su absoluta confianza, no un simple proveedor. Así que tienes que entender su modelo de negocio, tienes que identificar los desafíos a los que se enfrentan ellos, ya sea normativa, ya sea retos del sector, retos del mercado, y tienes que presentar aquellas soluciones que se alinean con sus objetivos, sus problemas, sus desafíos y sus sueños, por así decirlo, ¿no? Y aquí está la complejidad, ¿no? Porque no hablas con una sola persona, sino que para conseguir esa foto probablemente hablas con varios de ellos. Y luego, a medida que vas avanzando, ya vas a tener que hablar con todo el mundo, ¿no? Con el director financiero, con el director de operaciones, con el CEO a veces, con la persona técnica, y esto va a ser un poco de jaleo, pero bueno, para eso tienes otros episodios en los que te cuento cómo manejar y cómo vender teniendo en cuenta distintos decisores dentro de, bueno, pues de un proceso de compra. Vamos a la chicha, ¿no? ¿Cómo captar clientes grandes con estrategias de venta consultiva? Porque aquí se trata de eso, ¿no? De esa parte de prospección, ¿cómo lo hacemos cuando estamos hablando de ir a gran cuenta, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que hacer, y esto ya sabes que hay una parte de trabajo que sí o sí tienes que hacer siempre tú, es investigar. Y cuanto más tiempo le dediques a esta parte de entender e investigar a tu cliente, mejor te va a ir. Porque antes de hablar con una gran empresa, tienes que conocer su negocio casi mejor que su propia competencia. No te voy a decir casi mejor que ellos porque eso sería mentir, pero mejor que su propia competencia. ¿Por qué? Porque en cuanto vas conociendo su negocio, vas viendo posibilidades de mejora que te van a ayudar a ti a cubrir esos huecos. Entonces, ¿cuáles son algunas pistas rápidas para poder hacer una investigación un poco más sencilla, más práctica y sobre todo más eficaz? Pues puedes revisar noticias de la empresa, noticias de prensa, si te apetece y quieres profundizar un pelín más, informes anuales, análisis de las tendencias del sector, entender quiénes son sus competidores, analizar a sus competidores, que luego van a ser también probablemente tus clientes a los que quieres ir, y ver cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el sector en el que está tu cliente, no tú. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.